Ahora sí, chicas. Bueno, vamos a la definición de lo que es violencia intrafamiliar. Esta definición está expresada en la Ley Provincial 12.569. Está bueno que anoten también este número de ley y que la puedan tener a mano, y si pueden, leerla mejor. La pueden encontrar googleando, están en PDF y se la descargan. Esta ley es una ley provincial con la que ustedes pueden por ahí defenderse o defender a alguien en caso de violencia y saber cómo actuar. Bueno, la ley 12.569 dice que violencia intrafamiliar es toda acción, omisión, abuso que afecte o ponga en peligro la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito de un grupo familiar. ¿Qué es grupo familiar? Incluye a todos los originados en un matrimonio, una unión convivencial o noviazgo. También se contempla a exparejas, a los ascendientes, sean abuelos, abuelos, padres, madres, descendientes, hijos, hijas, nietos, nietos, y colaterales o consanguíneos, que pueden ser hermanos, hermanas, tíos, tías, primos y primas. Y a convivientes o descendientes directos de cualquiera de ellos. O sea que cuando hablamos de violencia familiar, hablamos de cualquier tipo de acción, y fíjense que dice también omisión, ¿sí? No es violento o violenta quien solamente hace, sino también quien deja de hacer. Por ejemplo, una mamá o un papá que no cuidan como deberían cuidar de sus hijos, o sea abandonando, no respetando las visitas, no dando la mantención, omiten sus obligaciones para con los niños. Y siempre que haya un daño, ya sea psicológico, físico, sexual, se entiende por violencia, ¿sí? Entonces, toda acción, omisión, abuso que afecte o ponga en peligro la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona. O sea que no dice solo de una mujer, sino de cualquiera de estos integrantes de la familia que está nombrando acá. ¿Sí? Abuelos, padres, madres, hijos, nietos, tíos, primos, todo los que integren un grupo familiar entran en esta definición de violencia intrafamiliar. Ahora vamos a ver la diferencia entre violencia intrafamiliar y violencia de género, porque a veces se confunde y dice, no, porque vengo a hacer una denuncia de género, y quizás no es de género, sino que es intrafamiliar porque fue algo que pasó dentro de una familia. Entonces, violencia intrafamiliar es cualquier tipo de violencia que se genere dentro de un grupo familiar. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace, ¿eh? Y ahora vamos a ver qué es violencia de género. Violencia de género contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así también como su seguridad personal. Y hay otra ley, para que tengan en cuenta, que es la Ley Nacional 26485. También les recomiendo que la lean, porque nos abre muchísimo el panorama en cuanto a lo que es violencia de género. Entonces, violencia de género es por desigualdad de fuerza. Por ejemplo, acá la primera parte habla de género contra la mujer, ¿sí? Por su condición desigual en lo que sería entre fuerza entre hombre y mujer. Asimismo, la violencia por razones de género es la que se ejerce contra las mujeres lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgéneros, bisexuales e intersexuales.
por su identidad de género o su expresión, como así también la violencia perpetrada con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación, ello sin distinción de edad de la víctima y o de la calidad de funcionario público del perpetrador, ya sea que estos hechos sean cometidos en el ámbito privado o público. Entonces, cuando hablamos de género es por desigualdad de fuerza, en el caso de la mujer para con el hombre, y también se habla de violencia de género cuando quien está sufriendo violencia es todo lo que sería la comunidad LGTBI. Así que eso es para que sepan la diferencia entre intrafamiliar y de género, que no quita que dentro de una familia eh, también pueda estar incluido lo que es violencia de género. ¿Se entendió la diferencia entre una y otra? Sí. Las leyes anótenla porque es muy importante que las tengan en cuenta. La 26485, a partir del artículo 6, creo que es, empieza a definir todos los tipos de violencia, las clasifica, y después más abajo sigue con todos los derechos y todo lo que una mujer o alguien que sufre violencia de género puede denunciar. Bueno, dentro de la violencia intrafamiliar podemos encontrar violencia activa y violencia pasiva. ¿Sí? La violencia activa es cuando hay un abuso, ya sea físico, psicológico, económico, cuando hay algún tipo de abuso. Ahí estamos hablando de violencia activa. Y cuando hay abandono, ahí estamos hablando de violencia pasiva. ¿Por qué? Porque el abandono también causa, ya sea en el niño, en el anciano, ahora vamos a ver en todas las personas en que puede afectar dentro de una familia, ya sea violencia activa o violencia pasiva. Encontramos violencia a los ancianos, que puede ser abuso psicológico, físico y o económico, y también la pasiva, que es el abandono físico o emocional de los abuelos. En otra clase vamos a trabajar un poquito con violencia hacia la tercera edad dentro de la familia. Tenemos violencia a los niños, lo mismo, activa o pasiva. Tenemos violencia a las personas con discapacidad y también conyugal. La violencia conyugal puede ser hacia la mujer, hacia el hombre o cruzada. Hay muchos casos de parejas que utilizan la violencia como algo natural en su relación y pega tanto el hombre como también la mujer. Cuando hay un caso de agresión cruzada, acuérdense que se trata de un hombre y una mujer, que los dos estén ejerciendo violencia. Bueno, acá vamos a hacerlo muy despacito y si alguien tiene preguntas, les pido por favor que la vayan haciendo, así nos quedan bien en claro la clasificación de la violencia. Tenemos violencia emocional o psicológica. Tiene como objetivo fundamental lastimar y herir las emociones de la persona afectada. Estos pueden ser insultos, gritos, críticas, amenazas, acusaciones y descalificaciones. Cuando hablamos de violencia emocional o psicológica, estamos hablando de alguien que a modo de agresión, de modo violento, empieza a atentar contra la autoestima de la otra persona. Porque imagínense una pareja donde hay uno o una que todo el tiempo está maltratando a la otra parte. ¿Cómo se siente esa parte que está siendo afectada por gritos, insultos, amenazas, descalificaciones? Llega un momento que su autoestima es muy baja y que termina siendo prisionera de una relación violenta. Después tenemos violencia ambiental y social. Se trata de obstaculización de vínculos familiares, amistosos, laborales, produce aislamiento y empobrece la vida afectiva. También en esta violencia vemos desautorización delante de los hijos, criticar a la familia, descalificación en público. Fíjense en todas
las maneras de ejercer la violencia ambiental y social. Por ahí vemos que a modo de chiste, en una pareja hay una de las partes que descalifica al otro, que lo avergüenza, que no le permite tener amistades, y todo eso lo que va haciendo es producir aislamiento y empobrecer la vida de la persona que está sufriendo la violencia ambiental y social. Cuando se empieza con violencia psicológica o violencia ambiental y social, empieza todo como muy silencioso y muy sutil. Entonces a veces la persona que está sufriendo violencia no se da cuenta al comienzo de la relación. Suele pasar en los noviazgos, cuando empiezan y está todo bien, y empieza a ser muy sutil, esto de no te pongas esta ropa, ¿por qué fuiste a tal lado? Dame el teléfono. Empieza muy sutil y termina de una manera creciente. Voy a silenciar a alguien que... Ahí está. Después tenemos violencia económica, se relaciona con el abuso desmedido del dominio financiero en la casa familiar, o sea que es uno el que maneja el dinero y le quita como esa libertad a la otra parte a que pueda tener también una independencia o compartir o estar a la par o en igual condición que el otro. Así que cuando hay como un desmedido dominio de lo que sería un desmedido dominio financiero, ahí se está ejerciendo violencia económica. Tenemos la violencia física. En la mayoría por ejemplo, esta definición está sacada de la ley 26.485 también. Entonces, la mayoría de las veces, cuando se habla de violencia, siempre se habla de él como si fuera el hombre, el violento o el agresor, pero mirándolo nosotros de un modo más amplio, tratemos de saber que estamos hablando de las dos partes. Si bien hay más casos de violencia hacia la mujer, la idea es que podamos integrar y también estar preparados, porque si en algún momento aparece un hombre que está sufriendo violencia, saber también cómo abordarlo. Tenemos violencia física, el agresor utiliza el medio y la agresión para de esta manera paralizar a su víctima, generando algún daño corporal. Comprende una escala de conductas que van desde empujones hasta lesiones graves que pueden llevar hasta la muerte. O sea, esto también se empieza con violencia psicológica y después aparece la física, que también a veces aparece muy sutil, como de una pequeña palmada, de apretar la mano, de que un día te torció el dedo, y así empieza a crecer la violencia física. Tenemos violencia sexual, que se determina cuando a un individuo se le exige tener relaciones o contacto del tipo sexual sin que éste lo desee realmente. La escala incluye desde obligar a realizar conductas sexuales no deseadas, hostigar, denigrar sexualmente, criticar sexualmente, abusar y violar. O sea que esa es la escala de lo que es la violencia sexual. Tenemos violencia simbólica, que esta es una de las, por ahí, de las más sutiles. Violencia simbólica determina un rol o un lugar determinado por ser mujer o por ser hombre. Es cuando por ser mujer debo hacer tal o cual cosa, y por ser hombre debo hacer tal o cual cosa. Entonces vos tenés que hacer esto porque sos mujer, vos tenés que hacer lo otro, y obligar a alguna de las dos partes a que haga tal o cual cosa por el solo hecho de ser hombre o ser mujer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es violencia simbólica? Esta violencia la vemos, por ejemplo, en los comerciales, se ve muchísimo lo que es la violencia simbólica, como que, no sé, pensemos que en donde más se ataca por ahí con esta violencia simbólica es en el caso de las mujeres, con exigir de tener cierto cuerpo, cierto cuidado del cuerpo. Con los hombres, si nos ponemos a fijar, la mayoría de las bebidas alcohólicas es el hombre tomando porque es hombre, entonces como que se definen los roles, ¿no? La mujer debe cuidarse el cuerpo, estar delgada, bella, porque ese sería como su lugar por ser mujer y la exigencia, y para el hombre se le dan otras exigencias o otro rol por el hecho de ser hombre. Después tenemos la violencia religiosa,
que es usar textos de la Biblia para manipular, o algunos como mandatos institucionales generando violencia, ¿sí? Así que con esto tenemos que ser muy cuidadosos también, cómo nos manejamos con el tema de la violencia religiosa. Hace unos meses atrás estaba trabajando con una chica en consultorio, ella era de una iglesia, hizo denuncia porque su pareja le pegaba, la golpeó muy feo, hizo una denuncia y le dieron como medida cautelar una perimetral, que su pareja no podía acercarse a ella, a menos, o sea, hasta 200 metros podía estar, donde más cerca no podía estar de ella, ¿no? Y bueno, ella fue a la iglesia, él también fue, cuando ella fue con la medida cautelar a mostrársela al pastor de la iglesia y comentarle lo que había pasado, el pastor le dijo que él no lo iba a echar de la iglesia porque tenía las puertas abiertas, que si ella estaba incómoda, que se vaya ella. Obviamente la chica se fue y la agarró en el camino a la casa y la volvió a golpear. Entonces, con esas cosas también como iglesia tenemos que ser muy cuidadosos. Estoy segura que este pastor no lo hizo con ninguna mala intención, pero sí por ignorancia, ¿no? De, de lo grave de la situación y por ahí por no estar capacitado o no tener herramientas para poder acompañar a esta pareja. Porque seguramente si la hubiese a ella resguardado y también aparte poder haber hablado con él, quizás algo se hubiese podido hacer y obviamente la segunda golpiza que la chica se ligó se hubiese podido evitar. Entonces, con el tema iglesia tenemos que estar muy atentos a cómo procedemos cuando llega algún caso de violencia a la iglesia. Bueno, para poder comprender la dinámica de la violencia conyugal es necesario considerar dos factores. El primero es su carácter cíclico y el segundo es su intensidad creciente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver que dentro de la violencia de pareja hay como un círculo, un ciclo que se da todo el tiempo. Y es muy difícil salir de este ciclo de violencia sin la intervención externa. Si una pareja por sí mismo desea salir, es muy difícil que lo haga, es casi imposible, porque están sumergidos dentro de este círculo y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Este ciclo de la violencia tiene una primera parte, que es la elaboración de la tensión. Acá en esta parte hay sucesiones de pequeños episodios que llevan a roces permanentes entre los miembros de la pareja, con el incremento constante de la ansiedad y la hostilidad. Entonces empieza en la primera parte como una elaboración de la tensión. La segunda parte tenemos una explosión de violencia y agresión. Toda la tensión que se fue acumulando da lugar a la explosión violenta que puede variar en su gravedad, desde insultos hasta homicidios. Luego de esta segunda parte, que es la explosión de la violencia y la agresión, viene la calma o reconciliación, o llamada también luna de miel, que se produce el arrepentimiento, a veces instantáneo, sobreviniendo un pedido de disculpas y promesas de que nunca más va a volver a ocurrir. Este círculo se da constantemente en una relación violenta. Se acumula la tensión, se pelean, ya sea con gritos, insultos, golpes, y luego viene el, te prometo que no lo voy a volver a hacer más, que voy a cambiar, yo no lo hice porque quise, y se empiezan a poner un montón de excusas, y quien sufre la violencia cree en esta promesa de cambio, y otra vez empieza a circular este círculo, ¿no? La persona que es agresiva empieza de vuelta a acumular toda la tensión, estalla, pide perdón, y así sucesivamente. Inclusive en este círculo lo que pasa es que hay alguien que no está silenciado y se está escuchando. Inclusive por favor que se silencien los que no están silenciados, así no se escucha nada. Inclusive este círculo
cada vez empieza a crecer más, ¿sí? Por ahí en la primera pelea fue un insulto, en la segunda van a venir 5 insultos, en la tercera van a venir 10 insultos y un empujón. Y esto va creciendo, ¿sí? No es que disminuye o es siempre el mismo. Es un círculo que empieza a crecer con el transcurso del tiempo. La persona que está sufriendo violencia en este ciclo empieza a sentirse culpable, responsable, y lo perdona porque él no es así, porque si, no sé, si yo no hiciera tal cosa, no se enojaría, la culpa fue mía, si yo no hubiese hecho tal cosa, si yo hubiese hecho tal cosa. Entonces, en este círculo que va aumentando, la víctima siempre termina sintiéndose culpable de la pelea o de la agresión por parte de la otra parte. Y cuando hablaba de la intensidad creciente, podemos hablar de una primera etapa que es sutil, eh, toma la forma de agresión psicológica, consiste en atentados contra la autoestima. Esto produce un efecto devastador sobre la víctima, provocando un debilitamiento en sus defensas psicológicas. Ustedes imagínense si estuviéramos expuestos, cualquiera de nosotros, a convivir con alguien que todo el tiempo nos trate de estúpida, tarada, no servís para nada, sos un desastre. O sea, llega un momento que voy a hacer algo y me siento un desastre, me siento una inútil. O sea, es tanto lo que empezamos a recibir y estamos recibiendo estas palabras de parte de una persona que amamos, alguien que es cercano nuestro. Imagínense niños escuchando todo el tiempo esto, que alguien insulte a otra persona, ya sea su papá, su mamá o su mamá, su papá. No solo el daño se le hace a la persona que recibe el insulto, sino también a los niños que son testigos de estos insultos o inclusive de estos golpes. Tenemos una segunda etapa que aparece la violencia verbal, que viene a reforzar la violencia psicológica. El agresor denigra e insulta a su víctima y va creando un clima de miedo, le grita, la hace sentir culpable. En muchos casos, la víctima empieza a sentir un desequilibrio emocional y depresión. O sea, va aumentando el miedo de la persona que está sufriendo violencia. Y una tercera etapa que comienza la agresión física, tomarse del brazo, pellizcar, empujar, tiradas de pelo, cachetadas, patadas, y así podemos seguir hasta un asesinato. Así que tengan en cuenta que cuando alguien está sufriendo violencia o cuando en una pareja hay violencia, ya sea ejercida por una sola de las partes o violencia cruzada, se genera todo esto, ¿no? El ciclo que no termina y también la intensidad que crece a medida que pasa el tiempo. Bueno, y acá hay algo muy importante para que tengamos en cuenta cuando trabajemos en talleres de prevención, ¿sí? La transmisión transgeneracional de la violencia. Los niños o niñas van aprendiendo las conductas violentas en el hogar. Los infantes aprenden a definirse, a entender el mundo y a relacionarse en su entorno, en sus entornos más próximos, siendo la familia el agente socializador por excelencia. O sea, si un niño nace en un hogar donde es normal no llamarse por su nombre, sino llamarse a través de un insulto, para niños es normal. Escuchar palabras agresivas va a ser para ellos lo más normal del mundo. Y cuando ellos se refieren a alguien, se van a referir de ese modo. ¿Por qué? Porque es lo que están viviendo y lo que están aprendiendo en sus hogares. Niños y niñas de hogares violentos interiorizan creencias y valores negativos donde se encuentran los estereotipos de género, desigualdades entre hombre y mujer y la legitimidad del uso de la violencia como manera de resolver los conflictos. Si yo me crié en un hogar donde mi papá y mi mamá resolvían sus problemas a los golpes, cuando vaya al colegio lo voy a resolver de la misma manera. ¿Por qué? Porque para mí es normal, porque yo me crié en un lugar donde se resolvía de esa manera los conflictos. Bueno, tenemos también que las niñas pueden identificarse con el rol materno tomando conductas de sumisión, en el caso que sea la mamá la que sufre violencia, pasividad y obediencia.
y los niños identifican con el rol paterno, tomando actitudes de poder y de privilegios. Con esto que les estoy leyendo de transmisión transgeneracional, piensen cuánto tenemos para trabajar en talleres de prevención con niños y con adolescentes. ¿Sí? Trabajar ya con ellos, bueno, cuando me enojo, cómo me puedo expresar, cuando tengo un problema con un amigo, cómo lo resuelvo, qué palabras lastiman. Si nosotros a los chicos le preguntamos qué palabras no les gustan, nos van a saber decir, ¿no? Entonces tenemos un montón para trabajar en prevención con niños. Hay muchísimo, con adolescentes lo mismo. Poder desnaturalizar la violencia. Por ahí cuando los escuchamos que ellos se llaman no por su nombre, sino por una palabra que está como muy, muy de moda, es decirle, bueno, no está bueno que lo llames así porque tiene un nombre. Poder trabajar mucho con lo que es desnaturalizar la violencia, ¿no? De poder trabajar talleres de comunicación, talleres también donde ellos puedan decir qué cosas los dañaron, qué cosas no les gustan. Es muy importante trabajar en prevención con los chicos. Bueno, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere agregar algo a lo que yo estoy diciendo. ¿Nadie? Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Disculpen que llegué tarde, me agarró todo el tráfico, todo, Ah, yo estuve igual. a las corridas. No, con lo que decías vos de los chicos, ¿puedo contar un pequeño testimonio? Sí, sí. Que una de las cosas que a mí me ha pasado, que de grande me empezaba a molestar cuando me gritaban. Yo, o sea, estaba en una relación y, o sea, y tenía la persona con quien estaba gritaba porque así se hablaban en la familia, no de mal, sino que así se hablaban. Y a mí como eso que me paralizaba y me ponía de malas, o sea, me anulaba directamente. Después con el tiempo o sea, Dios me fue mostrando que eso venía de mi infancia. En mi infancia siempre, o sea, mis padres siempre se llevaron mal, siempre hubo muchos gritos, muchas de esas cosas, y yo es como que lo eliminé, lo dejé guardado en algún lado, pero ver esa violencia de chico, sin darme cuenta, hacía que capaz que esos gritos que eran nada, me afectara de grande. Por eso cuando vos decías lo importante que es estar con los chicos, que puedan ver que si bien capaz que viven esa violencia en la casa, pero que se puede cambiar, para mí es fundamental, por experiencia propia. Sí, y inclusive yo creo que se puede salir de una relación violenta o se puede también trabajar para cambiar conductas dentro de una pareja, ¿no? Yo trabajo en lo que es NEA y la mayoría, no digo todos, porque todos no son, pero la mayoría, no sé, de 10, 8 son violentos. Eh, Vienen de un vínculo de consumo y la mayoría son violentos. ¿Por qué? Porque se manejaron así desde que eran niños, lo aprendieron y de grandes siguen siendo violentos. Pero cuando les empezás a enseñar que se pueden expresar sin necesidad de dar una piña o una patada a alguien, y les das herramientas y les decís, bueno, cuando algo no te gusta, ¿qué haces? Y primero te dicen, le rompo la cara. Bueno, quitemos el rompo la cara. Otra cosa, ¿qué puedes hacer? Y empezamos a trabajar, que puedo decir, esto no me gusta, esto me hace sentir triste, esto me enoja, y se puede. Y cuando empiezan a incorporar estas nuevas maneras de comunicarse, se dan cuenta que les da mucho más beneficios que una piña, o que un insulto. Cuesta mucho aprender a hablar, porque el que pega es porque no sabe hablar. O sea, me enojo y ¿qué hago? Te doy una piña. Me siento avergonzado, ¿qué hago? Te insulto, porque me avergüenza lo que me decís, o, o me duele lo que me decís y entonces te insulto. O en las parejas, uno le dice al otro, no sé, sos un desastre, y el otro le dice, ¿y vos? Y ahí empieza el ping-pong de respuestas, ¿no? Y cuando enseñás, bueno,
cuando te enojas, en lugar de responderlo, cuando te agrede, ¿cómo podemos hacer para que vos no contraataques con otra agresión mayor? Y podemos trabajar un montón en iglesias con lo que es cambio de hábitos, más con parejas. Eh, se está viendo mucho ahora en parejas jóvenes lo que es violencia cruzada, ¿sí? De pegarse entre los dos. Y cuando son jóvenes se puede trabajar mejor todavía, porque todavía no tienen las mañas ya de los adultos más grandes. Entonces, bueno, ¿de dónde viene esta violencia? ¿Quién te enseñó a defenderte de esta manera? Bueno, vamos a aprender a defendernos de una manera diferente. Entonces, poder trabajar también con parejas en cambio de hábitos, siempre y cuando quieran los dos, ¿no? Porque cuando uno solo quiere, se hace muy difícil, pero cuando los dos quieren, se puede lograr un lindo cambio para trabajar en parejas. Bueno, yo tengo una actividad para hacer hoy con ustedes, se la voy a mostrar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. La idea es que cuando terminemos la capacitación nos llevemos ya terminaditos algunos talleres como para poder trabajar en nuestras iglesias. Vamos a armar 4 grupos como la semana pasada. El grupo 1 va a pensar un taller de prevención para mujeres. Con toda esta información que yo les di, piensen en, por ejemplo, la clasificación de la violencia. Poder armar un taller desde ese lugar, también poder armar un taller de prevención en cuanto a lo que aprendemos, a lo que nos dicen. Bueno, no sé, les tiro algunas ideas. El grupo 2, un taller de prevención para hombres. Creo que es una parte que está muy descuidada y que hay que meterle y que hay que trabajar muchísimo, porque por ahí las mujeres somos de hablar más y de contar más, y a los hombres por ahí les cuesta un poquito más. No voy a decir todos porque no quiero generalizar, pero es como que de hablar de violencia, estamos acostumbrados a ver al hombre como el violento. Y también hay hombres que sufren violencia. La mayoría de los hombres sufren violencia psicológica. Entonces ahí también hay que trabajar con eso y hay que empezar a hablar y también a crear un espacio para que los hombres puedan expresarse, ¿no? Que se hace difícil por nuestra misma cultura. Después, un taller para prevención de adolescentes, acá podemos poner noviazgo violento, y un taller para trabajar en prevención para niños. Así que yo voy a hacer ahora el grupito, hoy no voy a hacer lío, sáquenle una capturita de pantalla, así vemos cada grupo con qué va a trabajar. Yo también voy a hacer lo mismo, así cuando voy entrando a los grupos no me confundo. Traten de pensar cómo harían el taller, qué cosas harían. Por ejemplo, ahora no lo tengo acá, pero yo tengo un dado de Tergopol y en cada cara del dado hay una emoción. Está la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo, la ira. Y entonces, para un taller de prevención, hacer una ronda tirando el dado nos ayuda muchísimo a que empiecen a hablar los niños o los adolescentes. Está bueno, con los adultos también funciona. Y después así tenemos un montón de elementos, ¿no? Poder, no sé, buscar plastilinas, poder buscar alguna dinámica en la que podamos hacerlos hablar. Piensen a ver cómo podrían armar un taller. Voy a hacer los grupitos. Entonces voy a hacer 4. Bueno, ¿dónde está? Hubo un genio que me ayudó la semana pasada. Acá está, Miguel. Miguel Tesoro. Acá tengo Hola. 3 Hola, opciones. ¿cómo estás? Bien, Bendiciones. bendiciones. Tengo 3 opciones. La primera dice recreat, la segunda add a ROM y la tercera open. Esta debe ser cerrar grupos. No, abrir. Es la tercera la Abrir, que tengo. Listo. abrir. Ahí está. Ahora les va a llegar la petición para que se unan al grupo.
Hoy estoy a la corrida y no almorcé en todo el día, así que Hola, Hola, este es el grupo 1, chicos. buenísimo. ¿Sí? Ahora Prevención vuelvo. para mujeres. Ujú. El 1, sí, prevención para mujeres. Ahora voy al 2. Esperen que me recuerde cómo salía. El otro día le había agarrado la mano. A ver, Andrés, ¿te acordás cómo hago para salir? Buena pregunta. Así Porque como vos sos Mira, anfitriona, tenés distintas opciones que yo. Ah, bueno, porque yo acá tengo una, pero no la quiero tocar porque es la que toqué el otro día para ¿Qué salir dice? de... dice, te digo cómo lo leo, no sé cómo se pronuncia. Dice, Leave Rom. Bueno, salir a... Ah, acá está, ya está, Acá tengo a alguien que lo voy a asignar al grupo de ustedes que acaba de entrar, se llama Ariel, así que los paso con ustedes. dale. Listo, ahora voy al grupo 2 para avisarle que son el grupo 2. Ay, justito. Hola. Está. Ustedes son el ¿Sabés que grupo tenía 2. una pregunta? Sí, Sí, un taller para hombres. Tenía una consulta que no te la pude hacer porque primero llegué tarde porque tenía un problema con el auto. No cerraba una puerta, bueno, salí a comprar una llave. Bueno, todo un lío, que no va al caso. Pero bueno, no sé si llegué me quedé con lo que decía en la parte de la clasificación de la violencia intrafamiliar. Está sí. la violencia emocional o psicológica, ambiental y social, económica, pero dentro de todo esto, en el marco legal, cuando una mujer, o bueno, en este caso una mujer, pongámosle, ¿no? Que va a la policía a decir, fui violentada, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que lo van a tomar como legalmente que violentar? ¿Solo por golpe y por solo violencia sexual? ¿O las demás también pueden entrar dentro del marco legal? No, la violencia psicológica también entra. ¿Entra también? Sí, si va una ¿Pero mujer y cómo lo dice, demuestra? ¿Lo tiene que demostrar con una grabación, con algo? Porque le no, dicen sí. mira, en cuanto a lo que es denuncia, el que gana siempre es el que denuncia primero. Es triste, pero es así. Si hay una pelea, no sé, donde supongamos que yo le pego a mi marido, pero voy primero y denuncio que él me pegó a mí, él tiene que demostrar que es mentira lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo voy y digo, mira, me maltrata, me insulta todo el tiempo, golpea las cosas, grita, me amenaza, yo voy y puedo denunciar eso. Y es violencia psicológica. Claro, Inclusive hasta pero él puedo, dice es mentira. ¿Cómo lo demostrás? Tiene que haber un mira, testigo. y sí, inclusive él tiene que demostrar que lo que yo digo es mentira. Ajá. A veces es, es medio embromado todo. Ha pasado, hoy justo me contaba una chica, el hermano es quien está sufriendo violencia. Y como la mujer fue primero a denunciar y las leyes en este momento juegan a favor de las mujeres, hicieron hasta la exclusión del hogar al chico. Y jamás la tocó. Es ella quien lo agrede a él, quien le ha pegado y demás, y él nunca se animó a denunciar por el nene, porque la quiere, ella sí fue a denunciar y él ahora tuvo que dejar su casa. Ahora, ¿cómo él demuestra que lo que ella dice es mentira? Se hace difícil. Claro. Claro, es un tema bastante, digamos, sensible porque ronda en algo muy fino. ¿Sí? Este, es un tema porque yo me preguntaba, ¿no? Era una pregunta que me venía, ¿cómo uno va a demostrar algo? O sea, se tiene que demostrar de ambos lados, ¿no? La violencia, Sí, sea tanto del hombre como de la mujer, o digamos, porque por ahí hay mujeres que también dentro, como vos decís, dentro de este marco, eh, toman una posibilidad de revanchismo, entonces dice, bueno, eh, hago tal cosa, o digo que me hizo tal cosa, o me golpeo. Hay mujeres que se pueden llegar a golpear o a lastimar, y me golpeó, me lastimó, y, y ahí es sí, un porque tema el hombre bastante va a tener que escabroso. demostrar que lo que ella dice
es mentira. ¿Y cómo lo demostrás? Si no, Claro. no hubo nadie en ese momento. Sí, 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 sí. Entonces se hace Sí, difícil. es una palabra contra la otra, digamos. ¿Sí? O lo debe terminar un fiscal, un juez, no sé cómo se Es que realiza eso eso, no lo también entiendo. va mucho en quién te toque. A ver, hay un participante nuevo. Ahí está, lo voy a poner, la voy a pasar para este grupo. Ahí está. Ahí va a ingresar. Voy a avisar en el grupo 3, que es el grupo 3 por si no saben, y vuelvo. Bueno, ok. O no me molestó que me mirara. Buenas. Me molestó que. Hola, Pau. Juani, saben ya que ¿Cómo este es el estás? grupo 3, ¿no? Sí, te pedí el 2, Sí. que tenía muchas ganas de estar en el 2. Estamos en el 3. Para hombres. Sí, pero me tocó una linda igual. Bueno, La adolescente. voy al otro grupo. Somos 2 acá. ¿Eh? Acá somos 2. Podríamos arrancar. Hola, hola, Ay, buenas tardes. No soy buena. José, Hola. no le cambio la voz a José, soy la esposa. Ah, bueno, Ah, bueno. bueno. Soy Bienvenida. Natalia, ¿cómo están? No podía desconectar el micrófono y como estaba tan... Sí, a ver. Ah, acá está. Hola. Hola. Hola, ¿Ustedes ¿cómo ¿Están las estás? dos solitas? sí, Nos han Bien. dejado solas. Ah, no entró nadie más. Bueno, ustedes les tocaría el grupo 4. Yo también prendo la Sí. cámara, así nos vemos todos. sí. Ahí está. Ahí está. Sí, Bueno. lo que hicimos Sí, fue determinar como un rango de edad, porque lo que planteamos que por ahí, si es para niños, no es lo mismo hablar con un niño de 4 años que con un niño de 11 años o de 9 años. Como que las etapas son distintas, o mismo la forma en la que uno habla es distinta. claro. Sí. Chicas, tengo una curiosidad. ¿Me cuentan de ustedes de dónde son? Bueno, ¿querés decir vos primero, Cele? Bueno, yo soy de Trenquelauquen, me enteré por el curso, por Katy, no sé si la conocen, yo trabajo con ella, soy home office de lo que es la Universidad Siglo XXI, y por ahí soy de Trenque, pero soy personal de admisión de varios lugares, entre ellos Avellaneda, que es de donde es Katy. Yo me crié en una iglesia bautista, pero me casé hace más de 13 años con un pentecostal y adopté la doctrina pentecostal. Y tengo mis hijos criándose en el camino del Señor. Tengo una nena que va a cumplir 11, un nene de 9 y un chiquitito de 3. Y con mi esposo estamos en un ministerio de matrimonios, ya hace 4 años más o menos, y cuando vi el flyer quedé como, tengo que estar, porque la violencia en el matrimonio es terrible. Sí. Si bien nosotros muchas veces lo hablamos, me están tocando casos medios complicados con respecto a lo que es físico, y por ahí es terrible lo que afecta. Yo sé que hay también otro tipo de violencia, como es la emocional, como es el silencio que castiga, y por eso es como que uno a veces por ahí es como que sabe cómo poder llevarlo, pero cuando es una violencia física cuesta mucho. Sí, sí, porque se pone en riesgo la vida ya. Sí, sí. Así que por eso me interesó. El viernes pasado no pude estar, y este viernes, nada, yo ya había avisado igual a la otra chica que no iba a poder estar el otro viernes, así que este viernes me instalé acá. Por ahí van a escuchar ruido, por eso había apagado la cámara y todo, porque tengo los nenes que van bien. Pero qué lindo que te hayas podido sumar. Sí, Sí, más para trabajar dentro de reuniones de matrimonio como prevención y también como desnaturalización, porque según de dónde nos criamos, de dónde venimos, es los modos que tenemos para poder comunicarnos y para poder manejarnos en la vida, y por ahí poder desnaturalizar, tirando, por ejemplo, en una reunión, definición, no sé, de lo que es violencia psicológica y de lo que es violencia ambiental, por ejemplo. Tirás y, bueno, a ver cómo lo están viviendo, si lo sufrieron, si por ahí sin querer la ejercen.
¿no? Y Sí, también es escucharlos, está buenísimo. Yo con mi sí. esposo A también mí, trabajo con matrimonios, eh, y sí, el tema violencia sale muy seguido. sí. Nosotros pudimos erradicar un poco lo que es la violencia por ahí emocional, que también lleva un poco a lo sexual también con respecto a los matrimonios, porque pudimos como ir enseñando y aprendiendo nosotros también, ¿no? Explicando las cosas cotidianas, porque de hecho esas son las cosas que no se hablan. Y no tenemos vergüenza de ponernos a hablar y de charlar y de comentar y que sea medio, y la gente lo fue aprendiendo un montón. Pero bueno, me han pasado 2 o 3 matrimonios que con violencia física, que bueno, a veces uno no sabe porque, viste, es Y complicado sí, cuando pasa así. y sí. ¿Sabes que por ahí estaría bueno? Yo no sé cómo se manejan en donde vos vivís, pero si vos estás trabajando con parejas, presentate en la comisaría de la familia de la zona y contale que vos estás Sí, trabajando con parejas, que te llegaron casos de violencia, como para poder trabajar en red también. Porque por ahí tenés algún caso que necesitas una denuncia inmediata y llamás y decís, mira, estoy acompañando un caso así, así. Y podés ir a acompañar vos a denunciar, podés hacer asesorar en la comisaría. En teoría tiene que haber una trabajadora social, un psicólogo o una psicóloga. sí, Entonces, tenemos eso, sí, eso hay en Trenque. El tema de entonces, eso sí, es que mi pastor nos ajá, pidió, y esto es como que tengo que resguardarme bajo la autoridad de él, que cuando haya una violencia, que nosotros digamos que sí, obviamente, tiene que ir a hacer la denuncia, pero no ir nosotros con esa persona, sino que la persona tome la decisión. Porque ya ha pasado otras veces, nunca me pasó a mí, pero lo que me ha comentado es que han ido, que después la persona se vuelve a arreglar y después se arma un lío con la persona que fue a acompañar. Eh, yo considero igual o sea, yo me siento a veces con las manos atadas, porque lo único que le puedo decir a veces a las mujeres es, bueno, mira, vos tenés esto no es lo que Dios quiere para vos, ten en cuenta que cuando hay violencia física es un segundo, un golpe mal dado y sabés que no podés contar la historia, o tus hijos, ten en cuenta que un día te podés atravesar vos y te podés enojar vos y puede ser peor. Eh, Ten en cuenta que Dios tiene mucho valor sobre tu vida, le digo la importancia de que Dios no la va a dejar sola, que la va a sustentar, que lo podemos colaborar. Pero bueno, viste cómo es la toxicidad de una relación así de muchos este años que círculo no del que saben yo amar les de otra hablaba, manera. Sí, sí, que yo me también acordaba mucho. pasa, que también pasa que a veces la gente no se quiere meter, como en el caso de tu pastor, que no se quiere meter, ¿por qué? Porque quizás acompañó, denunció y a los 3 días levantó la denuncia y volvió de vuelta, porque este círculo se da todo el tiempo. Mm. Entonces, se necesita de una intervención externa para que se corte, ¿no? En el caso, ponele, ¿sabés qué? No sé, suponete que yo denuncié a mi marido porque me golpeó. Y después te digo, mira, la verdad que le voy a dar otra oportunidad. Entonces, no abandonar ahí. Bueno, contame por qué. ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué cambio ves en él? Y hablar con los dos, inclusive. ¿Para qué? Para que, ponerle que sea el agresor sepa que ella no está sola. Entonces, más allá de que lo va a perdonar 2, 3, 4, 5 veces, que él sepa que ella no está sola y que también ella sepa que no está sola. Porque a veces cuesta muchísimo hasta que tomen el coraje. Y más cuando la pareja es cristiana, todavía más. Sí, Porque sí, creemos en los es terrible. milagros, porque creemos que Dios puede transformar. Y Dios lo puede hacer, pero siempre que el otro se disponga a darle ese lugar a Dios para que obre en su vida y a trabajar las cosas que no está haciendo bien. ¿No? Porque para eso también se necesita una ayuda psicológica o por lo menos un espacio de contención, ya sea en el grupo de matrimonios, donde pueda decir, mira, a mí me cuesta cuando, no sé, me da la comida fría, ahí me saco. Y bueno, y poder trabajar, bueno, a ver qué podemos hacer en lugar de que te saques cuando te da la comida fría, por poner un Lo que ejemplo, ¿no? pasa que también yo creo que hay también procesos que no fueron restaurados. Mucho tiempo, por ejemplo, tengo un matrimonio que vino de otra iglesia que le dijeron que, bueno, ante las infidelidades se tiene que soltar el perdón y no tenés que acordarte ni tenés que pedir explicaciones. No es así. Uno Como si sabe que si hay fuera, algo claro, roto, claro, hay que sentarse a hablar por qué se rompió algo. Entonces hay que volver a hablar sobre las cosas. Entonces, después, ¿qué pasa? Por ejemplo, ese matrimonio se genera una situación de violencia donde él la hace enojar de semejante manera que ella explota y después terminan los dos mal. claro. Entonces,
esas cosas hacen que yo, por ejemplo, en esa parte, no sé, lo que intento, me acordaba mucho de esto, ¿no? Porque vos hablabas sobre el tema del valor de la mujer, y es cierto, es increíble cómo se denigran, cómo ellas mismas se tiran abajo, y yo con ellas dedico mucho tiempo al tema del valor, el valor que tienen en Dios y el valor que tienen ellas mismas, y las cosas buenas que tienen. Claro. Es un trabajo a veces que cansa en el sentido de que vos te da ganas de decir, reaccionar, pero uno tiene que tener paciencia Y sí, y entender que, bueno, que no es fácil, porque fueron muchos años así. Quizás hasta incluso son años de historia de su infancia, que también fueron así, que su familia fue igual, que está repitiendo la misma historia de su y mamá, y vos sí. decís. Pero Sí, bueno, en Joa, relación a eso. Joa, Yo no te me meto. presentaste vos, nosotros bueno, largamos la charla. No, está bien, igual a mí me re gusta este tema. Igual en relación a lo que decían es como también entender de que quizás la otra persona no sabe cómo vincularse de otra forma que quizás no sea con gritos o con empujones, y hay que entender ese lugar porque justamente se naturaliza, entonces es siempre empezar a mirar otro lado y otras alternativas. Eh, bueno, y me presento. Bueno, yo me llamo Joana. Yo estoy en la iglesia de Vida Eterna, en Tierra del Fuego. Ah, Así la que, iglesia de Damián. la iglesia de Damián. Así que bueno, por Dami yo me enteré de esto. Bueno, yo estoy estudiando psicopedagogía. Si Dios quiere, el año que viene ya me recibo. Y bueno, nada, me enteré de esto y está bueno. Este año estoy haciendo psicopedagogía forense, que justamente se ven estos temas. Y nada, para complementar y para saber más, e inclusive también desde el lado de la iglesia, que siempre viene bien tener herramientas. Así que Sí. nada, no tengo hijos, soy jovencita, así que no estoy casada, no tengo novio. Estoy bien así. nosotras también somos No tengo jóvenes. apuro. No, sí, pero tampoco tengo apuro, así que nada, Bueno, bien. yo estoy casada ya hace 18 años y tengo dos niñas, una de 16 y una de 12. Niñas. Para mí son pequeños todavía. Así que, pero no, yo creo que el tema de la violencia es un tema a trabajar muchísimo. Sí. Así que, bueno, las voy a dejar que voy a ir a otro grupo, a ver cómo van. No, antes que te vayas, Sí. a ver si te vamos a preguntar por la prevención de los niños. Estábamos hablando de que vamos a agarrar de 9 a 11. Ajá. Y yo lo que en realidad te quería preguntar es, lo que tendríamos que armar es una actividad para prevención, o para que ellos entiendan primero qué es la violencia, qué tipo de violencias hay y cómo prevenirla. Claro. O Claro, cómo la no idea ser es parte. hacer como un taller por ahí se hacen actividades, obviamente teniendo en cuenta la edad de los chicos, pero también se da un poco, digamos, como de contenido, por así decirlo, pero quizás formulado en actividades, ¿no? Claro. Desde la charla, desde la intervención que uno hace, de ese lado. Claro, por ahí, claro, o preguntar, bueno, hacer alguna actividad como para saber qué para ellos es violencia. Entonces, por ahí, no sé, con algunas imágenes preguntar, ¿esto es violencia o no es violencia? A ver qué es lo que, como para sondear en la primera actividad, a ver qué es violencia y qué no es violencia para ellos. Uh-huh. No sé, se me ocurre algo así. Bueno, y, bueno, en la edad, bueno, yo como vos si sos psicopedagoga ya para la división de edades. Sí, va variando. Mismo le decía, o sea, para mí prácticamente, o sea, desde el embarazo uno igual lo va recibiendo el estar en un contexto quizás violento, ¿no? Pero uno cuando va creciendo se va haciendo más consciente de lo que está pasando. Quizás lo naturaliza, sí, pero también se puede ver una diferencia de por qué cuando voy a la casa de mi amigo no se tratan así y en mi casa sí. Claro. Y bueno, también se le hablaba un poco de la sexualidad, que si bien somos seres sexuales, cada vez se va como despertando, por así decirlo. Y nada, como las etapas van cambiando, así que sí, ahí estoy anotando algunas ideas, así que Ahí se sumó Gabriela. charlamos. ¿De dónde sos, Gaby? Hola, ¿qué tal? Disculpen, bueno, la demora, pero tuve una reunión del colegio para anotar a mi nene en el secundario, así que bueno,
Yo soy de zona sur, del barrio 9 de Abril, y bueno, yo me congrego en la iglesia Rey de Reyes. No sé bien cómo es la presentación, pero bueno, es nuevo. Hoy ingresé, ¿no? La primera vez a todo esto, así que bueno, expectante a ver de lo que hablan. Bueno, ahí yo te dejo con tus compañeras de grupo y así trabajan. Tenés una de Trenquelauque y otra de Tierra del Fuego. Mirá dónde te... ¿A dónde te tocó? Me voy a pasar para el otro grupo, a ver. Bueno, te contamos un poco lo que hay que hacer. Que puedan hablar, pero también darles la posibilidad de generar ese vínculo de confianza que quede para después del taller, ¿no? Porque si no se animan a hablar en el grupo, si fue porque tiene una necesidad, darle esa posibilidad de que pueda hablar con alguien cuando termina el taller. Y lo otro que decía Miriam era hacer una urna con preguntas para generar un nuevo encuentro y también poder invitar profesionales que sean abogados, psicólogos. ¿Les parece? Sí. Ay, nos están supervisando, chicos. No sé, ¿algo más? ¿A ustedes qué les había tocado? Prevención en las mujeres. A las mujeres. Uh-huh. Se está uniendo un participante, a ver quién es. ¿Estamos bien encaminados, Pavo? Sí. Sí, sí. Si no, empezamos de nuevo. No, pero hay un No sé, montón. chicos, ¿qué más les parece que podemos agregar? Traer profesionales es re interesante. Uh-huh. No sé si todos conocen a Marisa Franchino. ¿Vos, Pau? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. cuando ella hace los talleres de sanidad interior que cuenta el testimonio, vos ves, yo fui a un par de talleres porque es interesante cómo habla y ves cómo se sienten identificadas las personas y eso también genera que después se abran a hablar, traer a una persona que haya pasado también hace que, o sea, que se puedan sentir identificadas y que puedan deshogarse también, hablar, yo paso esto, por más que sea diferente. Ahí en el grupito de traer profesionales y eso, alguien que cuente un testimonio y cómo Dios la sanó o cómo salió del tema. Uh-huh. Sí, a mí me pasa mucho de cuando estoy con los chicos que están en rehabilitación por consumo, por ahí, no sé, estoy 20 encuentros diciéndole, no sé, que pueden salir y te dicen, ah, sí, sí. Viene el encuentro 21 alguien que estuvo y salió y les dice, pueden salir. Sí, ¿viste lo que nos dijo? Porque él salió y como que se identifican ahí y sí, es como que impacta él. Bueno, pasó por esto y salió, ¿no? Más allá de que la experiencia de cada uno es única y no todos transitamos lo mismo del mismo modo. Pero por ahí saber que alguien pasó y salió ayuda, sí, eso ayuda también. Y también alguien que por ahí no lo vivió, a mí me pasó de que muchas veces me dijeron, vos qué hablás si vos nunca te drogaste. Y la verdad que yo nunca me drogué y yo no sé cómo es aspirar cocaína, pero sí sé de tristeza, de angustia, de dolor, de soledad, y es lo que vos sentís muchas veces cuando tenés que acudir a la droga. Por ello no acudo a la droga y acudo a otras cosas que me dañan desde otro lugar, pero también sé lo que vos vivís, porque yo lo estoy viviendo, porque yo lo viví. Entonces, también desde ese lugar poder pararnos cuando damos un taller. Por ello no sufrí violencia, pero sí me sentí humillada muchas veces y la persona que me humilló ni siquiera se dio cuenta, o me sentí inferior porque veía que alguien tenía más, no sé, ¿no? Poder
no necesariamente a través de la violencia, pero sí qué te genera a vos que te violenten. Inclusive muchas veces yo creo que a todos nos violentaron y ni la persona que fue violento ni se enteró que a nosotros nos lastimó lo que hizo. ¿No? Que puede ser en un montón de lugares, en la escuela, en la calle, en nuestra familia, no sé, en el club, en la iglesia. Puede haber algún comentario de alguien y que nos daña, y son comentarios que quedan. Sí. Igual creo que hay algo re importante y es cuando vos podés sentir desde lo profundo, digamos, desde el corazón, podés experimentar el dolor del otro, ¿no? Y eso te hace sentirte cercano, más la autoridad que Dios te da para poder hablar y para poder declarar, ¿no? Y, bueno, de ponerse en lugar del otro, Moni, que trabaja con personas con VIH, acompañar en ese dolor. Sí, Sí. ¿no? Sí, Que- aparte cuando te dicen eso que decís vos, ¿no? Te dicen, pero vos no tenés VIH, ¿qué sabés lo que vivo yo? ¿No? Y entonces sí, es verdad, poder explicarle, no tuve VIH, pero también tuve un momento donde me sentí como te estás sintiendo o me pasó determinada situación. No, yo a ellos le pongo mucho el ejemplo con el tema de la medicación, cuando dejar y abandonar el tratamiento, decirles, yo tuve cáncer y también sé lo que es querer dejar, y sé lo que es cansarse. Entonces como que ahí vamos a un mismo plano y empezamos a hablar y empezamos a ver y a concientizar lo que realmente nos hizo bien. Y si yo estoy acá contándoles a ustedes mi historia es porque realmente decidí, sí, realmente me cansé, tenía ganas de mandar todo al demonio, pero me ven acá porque realmente decidí quedar. De las emociones, la parte de los pensamientos, es mucho más completo, es más global, ¿no es cierto? Pero Bueno, y también he llegado a tratar con estos chicos la parte del perdón, porque ellos no querían perdonarse. Y bueno, y el chico este sí, por eso te digo, no sé si realmente fue, pero dio el paso de hablar con la mujer y decirle que lo perdone, ¿no es cierto? Y que él iba a cambiar. Y de a poco, bueno, yo lo he visto ayer, y se mostraba el cariño, ¿no es cierto?, que había en ellos y la diferencia, lo que era que tiempo antes estaban muy distantes. qué importante, ¿no? Qué importante Sí. esto y de que este varón pueda buscar consejos, pero consejos sanos, ¿no? O sea, consejos de que realmente gente que le pueda aportar cosas valiosas, ¿no? Pensamiento valioso, porque si va al papá a buscar consejos que lamentablemente eh, no era una persona, digamos, muy transformada, entonces tal vez buscar en el lugar correcto, ¿no? ¿Y qué más podrían decirme de todo esto del taller? ¿Qué más podrían agregar? ¿Qué, Mabel, qué te parece a vos? ¿O Lorena? ¿Qué más agregarían? ¿Qué le gustaría que pudiera tener o hacerse dentro de un taller así, ¿no? De poder realizarse algo. O Y cómo, poder o qué dar un gancho se podría espacio, hacer, ¿no? poder ¿Qué dar un gancho? espacio de buzón para que hagan ¿Cómo? preguntas. Poder hacer un buzón Un buzón. de preguntas. O sea, que sea, o sea, que no se identifique la persona, ¿no? Para que no se cohíban y puedan escribir y hacer preguntas. Sí, Y está que la bueno que decís persona eso, que está porque el dando el taller hombre ella pueda generalmente le cuesta responder. hablar. Por Sí. eso, que por ahí lo puede escribir y lo puede expresar, y que por ahí, ¿no? Hacer así, ir contestando preguntas. Y a partir de eso poder también trabajar. Ujú. Sí, sí, Mabel, ¿qué te parece? Estaba pensando exactamente lo mismo, porque lo que tiene el hombre es que no es mucho así de hablar y de contar Sí, esos problemas, ¿viste? somos Entonces así. estaría bueno generar eso o un tipo, un cuaderno de acta donde ellos cuenten, ¿no? Lo que están pasando, pero sin los datos de ellos. O
O sea, como que quede Claro, anónimo. anónimo. Claro. Y después hablar de ese tema en forma general. En forma Claro. general. No, Sí. no abordándolo individual, sino en general. Claro, Como para Claro, dar sí. más, Claro, un poco más harías un taller donde, o sea, los invitás a esa persona, pero no hablas con el nombre de él, sino que hablas tipo anónimo, pero le contestás las preguntas que ellos hacen o el problema que ellos tuvieron. Sí, está bueno, porque aparte, no es solo que le vas respondiendo a esa persona individual, sino tal vez las dudas que otros no preguntaron, ¿no? Y que por Claro, ahí les abre claro, lo más, decís. digamos, le da un aspecto más amplio de todo. Claro, le armás un Paula, panorama directamente para todos. ¿vos qué decís, Paola? Sí, está bueno. Hay algo que con los hombres a mí me funciona, es que empiezan a poner en palabras. Por ejemplo, algo que parece una pavada. Pero si yo ahora les digo a cada uno de ustedes, defina con una palabra cómo se están sintiendo en este momento. Nos quedamos pensando, porque es como que no tomamos por ahí conciencia de cómo estoy ahora. Entonces yo te digo, Miguel, definí con una palabra cómo te sentís ahora. Y nos ponemos a pensar y hacerlo en un grupo y empiezan a salir palabras que yo no les permito decir ni bien ni mal. Me dice, "Ay, pero me siento bien". Bueno, ¿bien cómo? ¿No? Porque estamos acostumbrados. ¿Cómo te sentís bien? ¿Cómo estás Bien, bien? ¿Cómo te fue bien, bien? todo bien. Sí, y no tenemos Claro, registro eso de puede decir cómo. sí o no también. Claro, entonces decís, bueno, con una palabra, ¿cómo te sentís? Definilo. Y parece una pavada, pero se abren un montón de cosas. Porque mira, yo hoy la verdad que me siento cansado. Bueno, ¿te sentís cansado y querés contar por qué te sentís cansado? Y empiezan a salir, y por ahí salta otro y dice, vos sabés que a mí me pasa lo mismo, y sale una dinámica con el solo hecho de definir con una palabra cómo te sentís. Y más con los hombres que cuesta tanto, porque te voy a decir, ¿querés contar algo? No, la verdad que no. O sea, cuesta que, que- que- que se abran. Sí, Y el hacerles definir con una palabra, es más, si tienen la posibilidad de probarlo, pruébenlo y se van a llevar una sorpresa. ¿No? Porque sí, a mí me ha pasado con los chicos que por ahí están o inclusive con los familiares, ¿no? Bueno, con una palabra, y yo me siento hecho bolsa. Y salen con por qué se sienten hecho bolsa, por qué no, hoy vine enojadísimo. ¿Y por qué? Y porque no aguanto más y te largan. Entonces, parece una pregunta insignificante, pero abre un montón de puertas. El tema de definir cómo te sentís. Así sí, que está bueno, está sí, bueno, está bueno. Sí, sí, yo sí. generalmente cuando tengo entrevista o algo, bueno, como soy varón y entiendo al varón, voy muy al hueso a veces, ¿no? Pero si veo que la persona es muy cerrada, tomamos un café, charlamos, tenemos una amistad primero, ¿no? Logro de que la persona se sienta un poquito más libre, ¿no? De poder hablar y que no va a ser juzgada. Porque lo primero que, no sé, le debe pasar a la mujer también, ¿no? Sí, De sí, sí. que cuando uno se siente juzgado, es como ya se cierra una cortina de hierro, me parece, ¿no? Entonces, quitar esa cortina es muy importante, de saber de que el otro eh, es incondicional. Entonces, cuando ven Inclusive esa incondicionalidad, en el caso de un taller, marcar, bueno, lo que pase hoy en este taller muere acá. Nadie comentando lo que vivimos hoy acá afuera. ¿No? Como ponerlo como una regla del taller. Mirá que si participás del taller, nada de andar contando afuera. Lo que pasa acá, queda acá, como para que también sientan, ¿no? que es un lugar seguro, dándole el encuadre de, es un taller para, no sé, en el caso que sea para hombres, muere acá lo que pase, lo que charlemos, y que no sea juicio de lo que imitamos, sino que podamos hoy aprender juntos. ¿No? Y plantearlo desde ese lugar.
y está bueno, pero con hombres también se puede, el tema de comunicación también, ¿no? Bueno, Es muy trabajar. importante la comunicación en el hombre, porque vos sabés que somos muy, muy básicos. O sea, sí, no, está bien. El hombre llega a la casa y lo que menos quiere es hablar por ahí. No le cuesta, la mujer por ahí no entiende eso, ¿no? De cómo somos. Entonces, ¿y cómo te fue? Y ya lo atosiga. Y el hombre lo que quiere es desenchufarse de todo lo que le pasó y después por ahí, capaz que a la noche le cuenta, pero al principio la mujer es como que pa, ¿y cómo te fue? Que esto, que el otro, y la mujer quiere hablar y el hombre lo que menos quiere por ahí en ese momento es hablar. En algunos casos, hay otros que, bueno, no puedo generalizar, pero estoy hablando de algo, digamos, un patrón más o menos que se da es así dentro, Y, ¿no? De lo que somos los varones. y solemos hablar más Después, las mujeres. la mujer, por supuesto, incluso el hombre le cuesta más la expresión, le cuesta expresar los sentimientos, o sea, le cuesta ser más demostrativo. Estoy hablando de algo más o menos General, claro, generalizado. general. Claro, no estoy siendo más en particular, ¿no? Pero por eso yo cuando hablo con los grupos, ¿no? Que tengo de varones, justamente hablamos de eso, de cómo el hombre tiene que tratar a la mujer, ¿no? Por eso las chicas decían acá, de un taller que justamente hable de cómo definir al hombre, ¿no? Que sea un taller que no comience diciendo sobre la violencia, por ahí, porque por ahí es muy chocante para el hombre, decir, violencia, ¿no? ¿Qué? ¿Soy un violento yo? Entonces no, pero que hable de cómo tiene que ser la posición de un hombre en el hogar dentro de un marco cristiano, ponele, ¿no? O sea, cómo debe comportarse el hombre, o sea, dentro de la familia, cómo son los roles, o sea, ahí sería más definido, los roles, cómo serían los roles, el rol del hombre dentro de la familia, el rol como padre, el rol como hijo, el rol como esposo, el rol como sacerdote, el rol como varón que es la seguridad del hogar, el sostén, el sacerdote, bueno, esos roles como pilares, ¿no? Y de ahí entrar a lo que es la violencia intrafamiliar bueno, la herencia, o sea, la violencia heredada. Hablábamos de tratar las inseguridades, la desconfianza, porque viene, ¿no? O sea, todos esos factores. Eh, Después, dentro de la familia, no solo cómo y dar herramientas de cómo se rompe eso, Y cómo se también rompe la herencia. con el tema de los hombres, vos hablabas de que el hombre, por ejemplo, es quien da, no sé, brinda seguridad. Y por ahí en hogares donde la que es violenta es la esposa y lo hace sentir que él no es el que da seguridad, que es un inútil que no sirve ni para cuidar a su familia, y se le empieza a poner en juego mucho. Entonces, por ejemplo, una de las características del hombre es que es quien brinda seguridad. Bueno, ¿y cómo te sentís cuando eh, por algún motivo te corres de ese lugar o sentís que te corren de ese lugar? ¿Qué te genera? O no decirle que te corre, ¿no? Sino, bueno, y si no fueras la seguridad de tu hogar, ¿cómo te sentirías? ¿No? Tratar de ver, porque si un hombre sufre violencia hay que buscar, bueno, ¿cómo lo hacemos hablar? ¿No? Para que se remueva algo. Obviamente en el taller por ahí no habla, pero si vos estás dando un taller, observando te das cuenta, cuando, no sé, hablas de, y cuando no somos la seguridad de la casa, ¿cómo nos sentimos? Y te empiezan a hablar, o sea, también a veces es animarnos a dar el paso de hacer preguntas que nunca se suelen hacer en un taller, pensando en un taller de hombres, no sé, hecho por un hombre, o, no sé, inclusive por una mujer. Yo creo que inclusive cuando lo hace una mujer al taller, a mí me pasa, yo creo que hablan más que cuando por ahí, yo trabajo con un compañero que es psicólogo, y a veces él larga el taller y cuando son hombres están más callados, y por ahí doy yo el taller y hablan más. Y no es Sí, tal porque, cual. sino porque
te cuentan, ¿no? ¿Y qué pasa cuando por ahí tu señora, no, y a mí me pasa esto, y te empiezan a contar que lo de una mujer también está bueno cuando es para hombres, yo creo que los ayuda. No pasa lo mismo cuando es al revés, porque Claro. por ahí cuando es un taller para mujeres hecho por un hombre, ahí hay como una resistencia, pero cuando es al revés, no me pregunten por qué, pero funciona bien. Sí, estoy de acuerdo con eso porque el hombre generalmente tiende a hablar más con una mujer que con un propio hombre. En cambio, como vos decís, el tema de la mujer, como es más sensible, necesita una par de ella que sea más cercana. El hombre lo ve como ya muy lejano y no me va a entender, no me entiende. Ese es el proceso mental que puede llegar a tener la mujer. El hombre no me va a entender. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que decimos los varones? Y no la entiendo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos muy lineales. La mujer es más circular en su sistema de pensamiento. La mujer tiene todos los cables entrelazados. Nosotros tenemos los cables, cada lugarcito, en un cablecito con una cajita. Le mandamos la señal a la cajita tal, funciona tal cosa. Podemos guardar en la memoria en la otra cajita, todo cajita, está todo ordenadito ahí. La mujer no, tiene todo Mirá entrelazado. anoche con el partido de Argentina. Yo lo veía a mi marido, estaba como hipnotizado ahí. Entró en su cajita. Y yo estaba terminando un trabajo que tenía que entregar, cocinando y de paso relojeando el partido y opinando. ¿No? Tal ¿Cómo cual. funciona? ¿Cómo funcionamos Pero cuando te diferente? afecta algo, a vos, te afecta al todo, Todas las áreas. porque Sí, la sí, mujer es un todo. sí. En cambio, a mí me puede afectar el partido, pero puedo hacer otra cosa y no me afectó el partido porque lo dejé ahí. Entonces somos muy diferentes, pero tan complementarios, porque Dios nos hizo así, ¿no? Tan maravilloso todo esto, ¿no? Que podamos complementarnos de tal forma como el Señor nos hizo, ¿no? Es maravilloso. Totalmente. Bueno, en 5 minutitos más o menos vamos al compartir. Sí, no sé si me gustaría que aporten algo más. Yo la verdad, poco lo que pude aportar, pero bueno, ahí aportó Gloria, Mabel también, Lorena, un poco de todo. Entonces, ahí se genera un bagaje y por ahí el chico como que está tratando de ver dónde encaja, dónde se siente cómodo. 5 minutitos y vamos al compartir. Que no terminamos, por Dios, que Nosotros ya somos no fuimos. charretas. Bueno, yo propongo para el segundo encuentro, pensando un poco en lo que es la violencia sexual y física, en el segundo encuentro hablar un poco. Sí, chicos. Bueno, se les da inglés, tecnologías, y se les ayuda a hacer las tareas de la escuela y como un apoyo, ¿no? Claro. Se les ayuda a hacer las tareas de la escuela y si hay algún tema en particular en el que les cuesta un poquitito más, se los ayuda con ese tema. Y bueno, hay maestras, pero después todos los demás son colaboradores y hay un grupo de, no sé, como 15 chicos que son adolescentes. Y son todos colaboradores y a los chicos les re gusta, se sienten como re importantes. Perdón, 5 minutitos y vamos a compartir en el grupo grande. Sí. Bueno. A ver, acá Andrés. Mira, y ahí sentirse, como decías vos, Andrés, que se sienten escuchadas, que se sienten con algo parecido, ¿no? Identificada. Entonces ahí, identificada, no me salían, ¿viste? Identificadas, tal cual. Bueno, 5 minutitos y vamos al grupo grande. Dale. Buenísimo. Bueno, creo que para salir, si aprieto el botón stop. No me Esto es ensayo y error.
Pau, Tache lo que no corresponda. decí que todos vayan a salir de sala de grupos, que está abajo. ¿A ¿Abajo dónde? a dónde?